Bueno, vamos a ver si nos escuchamos. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de ¿Qué aprendemos hoy? Esta vez con la segunda parte sobre lo que es la Federación Internacional de Periodistas. Me acompaña como cada 8 días la maestra Anela Moreno. Anita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alfredo, buenas noches. Un poquito tarde, disculpen, estábamos arreglando cuestiones técnicas, pero ya quedamos, ¿verdad? Ya. Parece que ya. De todas maneras, como siempre, les pedimos de favor que nos hagan saber si tenemos problemas de audio o video, por favor. Amén de poder, pues, generar la mejor de las señales de la transmisión de video y de datos de voz. Déjenme nada más aquí rápidamente acomodar. Listo. Bueno, pues vamos a iniciar. Bueno, vamos a recapitular un poco lo que se habló el programa pasado, referente a lo que era la federación. Y bueno, me van a disculpar, ponemos la imagen directa porque entramos un poco tarde. ¿Y cuál era el tema? Pues era hablar de lo que es la Federación Internacional de Periodistas y la emisión el 12 de junio del presente año en su Asamblea Mundial sobre la Carta Mundial de Ética para periodistas, en virtud de que ha habido una gran controversia en los medios, ¿no? Sobre la posición que debe de guardar un medio y las discrepancias que han existido con el presidente de la República en nuestro país, y consideramos nosotros pertinente dar un punto de vista neutro, valorados en un documento de alcance mundial, ¿verdad? De un organismo internacional que alberga a 600,000 periodistas a nivel internacional en 140 países. La federación, aquí ustedes van a poderse percatar, está hecha con un enfoque en que el modelo de negocios tradicional de los medios de comunicación están fracasando en muchas partes del mundo. O sea, el problema no nada más es en México, el problema es a nivel mundial, y la federación tuvo a bien hacer esta asamblea mundial para definir un código, digamos, de ética de lo que debe ser el periodista. A través de este tipo de problemas, los cambios tecnológicos pues han abierto una enorme ventana de oportunidades para la profesión, pero también pueden suponerse una gran amenaza para mantenerlas, para mantener los puestos de trabajo, ¿no? En buenas condiciones y en calidad de periodismo. Entonces el periodismo parece ser que se está, de alguna forma, está cambiando sus principios profesionales para los cuales se enfocaba, y pues está tratando de tener que readaptarse a una nueva corriente tecnológica que ha invadido el ámbito del periodismo, y que ahora desde otro tipo de profesiones y de personas con el uso de la misma pues están ejerciendo una labor de información, no periodística propiamente, pero sí de información, y triste o acertadamente están teniendo o tienen ya mucha credibilidad y aceptación por la población en general. Esto que estamos viendo aquí en México pues es a nivel mundial, ¿sí? Sí. Son formas de manifestación. ¿Consecuencias? Vimos también, perdón, me adelanté un poco aquí, que el trabajo periodístico, ataño bien pagado y seguro, está siendo sustituido por la inseguridad laboral. Los periodistas hoy en día ya tienen una dicotomía ahí entre trabajar por su cuenta o trabajar de forma independiente, pero dependiente de alguna agencia de medios periodísticos. Esto viene en detrimento de las condiciones laborales del periodista y más de sus condiciones de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso estos salarios precarios que han sido ya muy bajos y que pues están dejando a la profesión en una situación de desprofesionalización realmente, porque comentábamos que el trabajo del periodista es muy sacrificado, sí, es muy difícil, y que prácticamente
no podemos pensar no se puede pensar que es una profesión como cualquier otra. Tiene una serie de situaciones muy complicadas que tenemos nosotros que ver, ¿no? Que vislumbrar. Entonces, aunado a esto, entonces también hablamos, me voy un poquito más rápido, sobre pues el tipo de periodismo que ejerce una gran incertidumbre, pero también un gran riesgo. Es una profesión que asume un gran riesgo en su ejercicio, y ahí teníamos, por ejemplo, algunos de los países con el mayor índice de asesinatos, nada más en el 2018, el año pasado, donde pues prácticamente tenemos en Afganistán 16, la India 7, Yemen 8, Siria 8, México 11 y Estados Unidos 5. Entonces el país con mayor periodistas asesinados en el 2018 fue Afganistán, y el segundo, pues tristemente, México, ¿no? Y aquí tenemos una gráfica que nos muestra cuál ha sido la media de periodistas y trabajadores de los medios asesinados, y la media, pues a nivel mundial, está en 100 personas, 100 periodistas por año. Mucho. Tristemente, a nivel mundial es mucho. 100 periodistas al año pierden la vida por su profesión. En términos de encarcelamiento, o que sean pues perseguidos y encarcelados por su actividad, tenemos que en Turquía el año pasado fueron encarcelados 68 periodistas, en China 47, en Egipto 25, Arabia Saudita 16 y en Eritrea, que es un país africano, 16. Entonces, no nada más tienes el riesgo de que te maten, sino también de que seas encarcelado. Y aquí hablábamos de las grandes plataformas de noticias, como lo son Facebook y Google, donde obtienen miles y millones de beneficios, pero sin producir contenido digital. Digamos de una manera burda, en otras palabras, están trabajando o están robando el trabajo de las y los periodistas. O sea, ellos hacen la labor, de repente sacan la nota o sacan la publicación, y pues estas agencias estas plataformas tecnológicas, a través de las personas que las utilizan, pues simplemente extraen la información y la analizan o la informan, pero el trabajo duro, el trabajo de investigación que le da origen, sentido, ética y privilegio y de alguna forma reconocimiento al periodista, pues prácticamente ya no la están haciendo. Entonces, este tipo de tecnologías ha venido a quebrantar un poco la función del periodista desde su más profundo origen, ¿no? Profesional. Y bueno, otros preferirán tener un trabajo tradicional, pero se ven obligados a trabajar como falsos autónomos o sin contrato. Entonces de repente hay muchos periodistas que trabajan para alguna agencia, pero están por comisión o están sin contrato definido, y esto es un fenómeno a nivel mundial. Esto lo está pasando en todos lados. Entonces, para poder definir lo que pasa en México y los problemas que ha tenido la prensa con el presidente, los dimes y diretes, el estira y afloja, pues yo pienso que es importante atender el tema desde este ángulo, ¿no? Aquí hacíamos alusión a la Carta de los Derechos Humanos, donde dice que el derecho de toda persona a tener acceso a la información y a las ideas, recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es la base de la misión del periodista. Entonces, aquí vamos a atender a la naturaleza y al espíritu de la profesión. El sentido más ético y moral del deber ser del periodista es, ¿verdad? Hacer o generar el derecho de toda persona a tener acceso a la información y a las ideas, ¿verdad? Esto es prácticamente una obligación de cualquier periodista. Este es su deber ser. Este es lo que juran. La responsabilidad del periodista, pues, con el público tiene prioridad sobre cualquier otra, en particular hacia sus empleadores y las autoridades públicas. Entonces, cuando te comentaba yo el programa pasado, cuando le preguntan al presidente que cuál es la obligación del periodista, y el presidente le dice, pues es estar con el pueblo, pues tiene razón. Así es. O sea, tiene razón en el sentido de la función de su profesión. Entonces, la responsabilidad del periodista es con el público, que tiene la prioridad sobre cualquier otra. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Ahora, pero ¿cómo debe ser gestionada esta realidad, esta responsabilidad? Y en ese sentido nos dice que el periodismo es una profesión que requiere tiempo y recursos para ejercerse, así como seguridad material, elementos esenciales para su independencia. Me preguntabas hace 8 días, oye, ¿cómo viste lo de ahora que te acercaste a las conferencias de prensa? Y yo te digo, oye, pues yo veo a toda la gente cargando cámaras, equipo, llegan temprano, tienen que custodiarlo, no se los vayan a robar, lo tienen que vigilar, lo cargan, está pesado, tienen que entrar a la sala anticipadamente, instalar todo, cableado. O sea, es un trabajo muy complicado. O sea, no es tan sencillo hacer la labor, ¿no? Entonces,
y este tipo de situaciones cada vez están un poco más solos, cada vez lo tienen que hacer de forma más individualizada y con menos, pues, con menos trabajo, ¿no? Entonces, es algo complicado. De esta declaración internacional específica las directrices de la conducta de los periodistas en la investigación, edición, transmisión, difusión, etcétera. Entonces, esta declaración internacional de la Carta Internacional de Derechos Humanos, pues está de alguna forma marcando línea rectora de cuál es el deber ser del periodista. Sí. Habíamos hablado de eso, ¿no? Aquí está la carta, un poquito antes, aquí hablábamos ya de lo que es la Federación Internacional de Periodistas, que es pues prácticamente una confederación de sindicatos que alberga 600,000 profesionistas, obviamente periodistas, pertenecientes a 187 sindicatos en todo el mundo y que está asociada en más de 140 países. Entonces, no es una federación poca cosa, tiene su sede en Bélgica. La Carta de Ética Mundial para Periodistas, como comentábamos, fue adoptada en el 30º Congreso Mundial de la FIB en Túnez el 12 de junio del presente año. Entonces, esto está calientito y por eso es importante pues, que lo viéramos. Sí. La Carta Mundial de Ética para Periodistas tiene como objetivo defender y fortalecer a nivel global la ética de los profesionales de los medios de comunicación. Entonces, la federación está muy metida en el tema, está tratando de dignificar otra vez la profesión y sobre todo de fortalecer y defender, ¿verdad?, la ética de los profesionales del periodismo. Sí. Entonces, como que se ha roto un poco este esquema y lo está volviendo a traer. Tú nos comentabas la diferencia entre ética y lealtad el programa pasado y hablamos de que la lealtad, me decías que es un principio que básicamente consiste en nunca darle la espalda a determinada persona o grupo social. Okay. Que están unidos por lazos de amistad o por alguna relación social, es decir, el cumplimiento de honor y gratitud. La lealtad es más apegada a la relación en grupo. Okay, entonces la lealtad es con los grupos a los que perteneces, la lealtad es con la profesión, la lealtad es con la ética, la lealtad es con la empresa a la que te paga, ¿verdad? Instituciones, organizaciones. Ok, pero no quiere decir que tú no tengas una conducción ética de tu profesión. O sea, eso es ser leal. La ética se relaciona con el estudio de la moral, de la acción humana. El concepto proviene del término griego éticos, que significa carácter. La ética, pues, estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Por lo tanto, se la define como la ciencia del comportamiento moral. Exacto. Entonces, la lealtad está en pues la empatía, ¿no? La afinidad que tiene el periodista hacia su grupo, que puede ser a periodistas, a las organizaciones o instituciones a las que pertenece, a la empresa en la que trabaja, etcétera. A su país. A su país, a su pueblo. Pero la ética habla más bien del deber ser en el comportamiento, la actitud que debe asumir al momento de ejercer su profesión. Entonces, eso es lo que debemos de entender aquí. Y aquí, tristemente, se ha confundido, pienso yo, desde la percepción de la sociedad, si el periodismo en México es ético o leal, ¿no? Y entonces no tiene uno realmente que ver con el otro. Pueden ser uno o no pueden serlo. Entonces aquí venían a partir de aquí los 16 puntos básicos. Sí. de lo que es la carta, que nos vamos a permitir mostrarla en un momento más. Y pues, ¿cuál es la idea de esta carta? Denotar, ¿verdad?, cuál es la responsabilidad mundial del periodista, y lo que vamos a hacer es enunciar estos puntos, poniendo más o menos un ejemplo tratando de ejemplificar en forma práctica lo que estos puntos o decretos o premisas implican. Aquí tenemos la primera, dice: respetar la verdad de los hechos y el derecho del público a conocerla constituye el deber primordial del periodista. Obviamente no hay ninguna noticia que pueda yo, algún encabezado de noticia que aquí se quiera pegar, pero ¿qué entendemos, hija, por esto? Pues que la libertad de expresión, el derecho a que nosotros como ciudadanos estemos informados, pero con la verdad. Con la verdad. Y que obviamente el periodista no esté Debe respetar la verdad de los hechos. Sí. No debe de alterarlos, ni cambiarlos, ni inventarlos, ni imaginarlos. Simplemente se debe de basar en la realidad. En la realidad de los hechos, ¿no? Conocerla, y ese es el primer
postulado de la Carta Moral. El segundo es que de acuerdo con este deber, o sea, el deber de informar la verdad, los hechos. él o la periodista defenderá en todo momento el doble principio de libertad de investigar y de publicar con honestidad la información, la libertad de comentario y de crítica, así como el derecho a comentar equitativamente y a criticar con lealtad. Él o ella se asegurará de distinguir claramente la información de la opinión, ¿no? Aquí a manera, se pone un ejemplo que dice Consejo de Seguridad para periodistas que investigan historias peligrosas. Bueno, es que el periodista que tiene cierta línea de temática para investigar, pues hace su labor y es libre de investigarla. Entonces aquí de repente vemos periodistas que han tenido que dejar al país o han tenido que mudarse porque sus investigaciones revelaron, ¿verdad?, afectación a la nación por parte de grupos de actores políticos o del mismo aparato de gobierno. Uh-huh. Entonces, tenemos pues varias periodistas que tristemente han sido perseguidas. Lidia Cacho, Lidia Cacho es una, la otra chica que hizo lo del que sacó toda la vertiente, todo el problema del huachicoleo de Pemex, uh-huh, ¿no? Que se fue a vivir a Europa. Ana Lilia presente. No se llama como tú, pero no recuerdo bien el nombre, pero bueno, este es otro, ¿no? El periodista debe ser libre de investigar la línea temática que tiene a cargo, ¿verdad? Y ir al fondo, no puede ocultarla. Y esto, por ejemplo, me acuerdo mucho del fútbol, del periodista José Ramón Fernández, cuando tuvo en sus manos, junto con José Antonio, no sé cómo se llamaba el otro periodista, él hizo la investigación y encuentra que hay en la selección mexicana cachirules, uh-huh, para un ¿mundial? No, fue un torneo juvenil, no sé si eran las Olimpiadas o un mundial juvenil. El tema es que pues José Ramón Fernández y la otra, José Antonio, no recuerdo el nombre de la otra persona, la hubieran guardado, pues no hubiera pasado nada. Pero en ese momento digo, yo tengo que hablar con la verdad, ¿verdad? Y simplemente, a pesar de saber el problema colateral que iba a generar, expuso los documentos y México fue suspendido de esos eventos y suspendido de cualquier competencia internacional durante un año. Y en ese año tocaba el mundial, por eso México no fue a ese mundial. Uh-huh. Creo que fue el de España, o el de Italia, no me acuerdo bien, creo que fue el de Italia. Entonces, bueno, pues eso es mal. Voy a corregir aquí, si me lo permiten un poco, la imagen, para que se vea mucho mejor, porque estoy viendo que está muy amplia. ¿Mande? Está muy allá sí yo creo, y la subo tantito. Y la corro tantito para acá. Déjame ver si se ve bien, se ve mejor. Perdónenme, sé que esto no se hace así, pero ahí se ve mejor. Bueno, el punto 3, ¿qué nos dice, hija? Él o la periodista no informará sino sobre hechos de los cuales él o ella conozca el origen, no suprimirá informaciones esenciales y no falsificará documentos. Él o ella será cuidadoso en el uso de los comentarios y documentos publicados en las redes sociales. Y entonces aquí, como podemos ver, pues tenemos un montón de las fake news, sí, ¿no? Encabezados falsos que de repente ni siquiera son verdaderos, son escandalosos o como le llaman amarillistas, pero lo peor es que el contenido no tiene nada que ver con el encabezado de la noticia. Entonces aquí, por ejemplo, esto acude al llamado en este punto donde se le pide, ¿verdad?, que debe informar sobre hechos de los cuales él o ella conozca su origen. No puede repetir una noticia o dar por hecho una nota sin consultar la fuente, sin hacerlo. Te pueden llamar vía telefónica y decirte, oye, en tal lado asaltan, o mira, en tal colonia hay mucho peligro, y cuál sería el deber del periodista. No tomar la información y hacer de la noticia. Uh-huh. No, tiene que tomar los datos, si está en vivo, decir, bueno, pues vamos a confirmar, gracias por participar, ya dimos parte a las autoridades o ahorita a través de los medios en vivo y abiertos a todo el público, pero el deber ser del periodista tendrá que verificar que todo lo que le dijeron sea cierto, ¿sí? Esa es parte importante de este punto. El punto 4
dice, él o la periodista no utilizará métodos desleales para obtener información, imágenes, documentos o datos. Es decir, no puedes tener compra de testigos, no puedes chantajear, no se la puedes robar, no la puedes pues, copiar, sustraer con engaños, etcétera. Entonces, ese es el otro punto, y aquí se tiene un ejemplo como Trump intentó sobornar a la prensa periodística. Esto es claramente un sarcasmo, porque pues Trump no es periodista, y él dice aquí que intentó sobornar a la prensa, ¿no? Entonces, aquí tristemente... Ahí la cuestión hubiera sido que si la prensa acepta el soborno de Trump, lo denuncian, pero pues bueno, él puede decir que es mentira, los otros van a decir que es verdad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí la idea es que simplemente no debe utilizarse medios desleales para obtener información, imágenes, no puedes comprar la nota, no puedes irte al bajo mundo y con los informantes, etcétera, etcétera. Eso es algo que no se debe de hacer, porque te va generando pues factura y te va dando, te vas metiendo a esos escenarios en donde el día de mañana va a ser difícil que va a salir, porque ese tipo de obtención de información te la cobran. Sí. Te la cobran. Entonces, este es el otro punto. El punto 5 habla sobre la noción de la urgencia o inmediatez en la difusión de la información. No prevalecerá sobre la verificación de los hechos. Es decir, no porque hay una noticia que acaba de suceder y está caliente, sin yo la dé por hecho, sin ni siquiera saber el fondo. Y aquí tenemos recién lo que pasó en Polanco, donde dijeron, no sé si fue en Polanco donde dijeron que habían asesinado a 2 personas por una cuestión pasional. No, fue en Plaza Arts. Fue en Plaza Arts. Pedregal. Ok, Pedregal, perdón, aquí. Pues aquí parecía en Polanco, pero en realidad no fue eso. ¿Cuál era? Después de horas, ya sale la versión oficial de que era ajuste de cuentas. Ajuste de cuentas entre bandas, ¿no? Sí. Del crimen organizado o criminales. Entonces, no puedes tú soltar una noticia sin tener el fundamento real de lo que significa. Eso es lo que te quiere decir el punto número. A ver, una pregunta. Sí. Aquí, por ejemplo, estás dando el ejemplo de esa plaza. Si las mismas autoridades manejaron la información que había sido crimen pasional, yo como periodista, pues si a mí si mi fuente me está diciendo que fue crimen pasional, yo estoy manifestando lo que a mí la autoridad en este caso me está diciendo. Que sea verdad. El policía o quien te haya dado la revista dice, parece que fue un asunto pasional, ¿no? Allá agarraron a la persona. Tú tienes que corroborar que esa información sea entonces correcta. Nada más se diría que sucedió sí, que aparentemente que se presume esto, pero que no sabes, ¿no? Que estás investigando y que vas a dar la nota. Entonces, puedes decir, oye, pues mira, voy a checar, acaba de pasar esto, hay 2 personas muertas, hay un detenido y una mujer detenida, se manejan varias versiones, voy a verificar y en un momento te llamo, ¿no? Okay. Lo que sí es una verdad es que hay 2 personas muertas, ¿no? Que ya, si hay algo más, ya están aquí los elementos de la policía, los elementos de salud, seguridad, sí, pero no sueltas, no extiendes una opinión o un argumento de alguien sin verificarlo. Okay. Eso es lo que en teoría pues debería de ser. Claro que decirlo aquí en frío es bien padre, ¿no? Pues sí. En caliente pues es otra cosa, ¿no? En el 6º manifiestan que él o la periodista se esforzará con todos los medios a rectificar de manera rápida, explícita, completa y visible cualquier error o información publicada, revelada, inexacta. Entonces, esto quiere decir que cualquier periodista tiene la obligación de corregir su error. ¿Ok? Y de repente, por ejemplo, López Dóriga ha sido corregido por otros colegas periodistas cuando le dicen la noticia que diste es falsa. Diste una noticia falsa y no la has desmentido. Entonces los demás pues la desmienten de inmediato, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, corrección, el Papa era católico, por ejemplo. La evidente es una nota, ¿no? Sí. Del periódico. Lo evidente de algunos errores no hace menos divertidas sus rectificaciones. En este caso, por parte de un periódico tan venerable como el Times, que publicó que Juan Pablo II fue el primer papa no católico de la historia. Obvio que no. Nos referimos a Karol Wojtyla en la columna del pasado sábado como el primer papa no católico en 450 años. Ahí debería de haberse leído, por supuesto, el primer no italiano. Nos disculpamos por el error. Entonces, cuando se comete un error, de inmediato tienes que disculparte y corregirlo.
no puedes quedarte con el error y simular que no pasó nada, ¿no? El 7, que todo el mundo lo conocemos, por cuestiones de principios hasta legales, el 7 es que el periodista o la periodista guardará el secreto, el secreto profesional. Sobre la fuente de las informaciones obtenidas confidencialmente. Es secreto. Así es como el cura, ¿no? Con el secreto de confesión, ¿no? Pues aquí el periodista nunca va a soltar sus fuentes, ¿no? Solamente sobre un caso extremo de juicio, etcétera. Sí, que tenga etcétera, que ver con que tenga que ver. Ya con viste justicia. a Champagne, ¿no? Que pues, nunca dijo cuando entrevistaron al Chapo y dónde hicieron la entrevista. O me acuerdo de Julio Scherer, el ex fundador de Proceso, Sí. que entrevistó no sé si fue al Mayo Zambada o al Azul Esparragosa, y pues eran otros tiempos, y él llegó y él hizo una entrevista y se tomó una foto con él, creo que el Mayo Zambada, y se tomó una foto con él, pero nunca dijo cuándo fue la entrevista, ni nada. Entonces, pues simplemente ahí se respeta la secrecía, claro, del evento. En el 8 es un tema también un poco álgido. Él o la periodista respetará la privacidad de las personas, respetará la dignidad de las personas representadas, informará a los entrevistados de que sus comentarios y documentos serán publicados y mostrará especial consideración hacia los entrevistados sin experiencia y vulnerable. Ok, no puede difamar. Sí, las No personas puede, que están no puede entrevistando. atacar la identidad de nadie. Y aquí me atrevo a poner esta imagen de una persona pues que ya falleció, en donde da la imagen de que una persona ha sido asesinada, pero no sacan la imagen completa ni ofenden la dignidad, aunque sea de esa persona que acaba de fallecer, ¿no? O que ya tiene desfallecida. Hay muchos periódicos que no respetan esa... No, sacan la foto trágica para vender. Lamentablemente. Entonces ahí, por ejemplo, pues están siendo leales con el periódico, pero no éticos con su profesión. Y bueno, ahí no podemos hablar de que atentan a la población, pero no es algo que el periodista debe hacer, ¿no? Lo que sí hacen hoy, por ejemplo, es cuando tienen un presunto implicado, ¿verdad? Pues le tapan los ojos, ¿no? Para precisamente no invadir esa privacidad del acusado. Entonces, eso es a lo que se refiere este punto número 2. Pero no le tapan 8. También los ojos por el debido proceso que ya eso, tienen porque eso ya es un marco legal, ¿no? Lo tienes que guardar en cierta forma la identidad. Entonces ya tiene el nombre de pila y luego la N. Sí. ¿No? O sea, como no te pueden dar el nombre completo y te tapan siempre generalmente los ojos para que no caigas en este error. Y esto obedece a ese principio de que el periodista debe de respetar la privacidad de las personas, ¿no? Independientemente de cuál sea su situación. El número 9, esperemos que no lo estemos aburriendo, porque pues yo sé que este es un tema no muy pues no muy fácil de manejar, ni muy fluido por contenidos, pero bueno, a ver, hija, el número 9. Él o la periodista velará por la difusión de información o de opiniones, no contribuya al odio o a los prejuicios, y hará todo lo posible por no facilitar la propagación de la discriminación por motivos de origen geográfico, social, racial o étnico, género, orientación sexual, idioma, discapacidad, religión y opiniones políticas. Y aquí tenemos una muy, muy de gráfica, ¿no? Donde pues agarramos al hombre del momento, ¿no? Sí. O sea, al presidente, como decía López Obrador, un peligro para México. Esta noticia, pues viola todo lo que este punto dice. Lo que dice. El principio número 9, que es él o la periodista velará por la difusión de información, de opiniones, ¿no? De opiniones que no contribuya al odio o a los perjuicios. Y esta sí está generando eso. Sí. Este es un mensaje que lleva mucho chanfle y es precisamente lo que pues en este caso no se busca. Queremos agradecer tenemos ahí, hija, gente. Nayeli. Muchas gracias. Alejandra Alcántar. Gracias. Uriel. Gracias, Uriel. Iliana Silva. Todo bien, nos dice. Gracias. Que todo bien. El maestro Uriel dice mira, que saludos. Nos estás viendo, Anita, tú también. Hola. Uriel. Déjame saludo. Sí. ¿Quién más? Ale Alcántar. Y bueno, ahí hay más personas. Bueno, a todos muchas gracias por seguirnos, ¿no? Entonces este es el punto número 9. El punto número 10 tiene que ver con que él o la periodista
considerará como faltas profesionales graves, fíjate, Faltas. profesionales graves, el plagio, la distorsión malintencionada, la calumnia, pues la Licencia. maledicencia y la difamación y las acusaciones sin fundamento. Y, por ejemplo, en esta imagen te dice arriba panorama mientes, es el medio, ¿no? Ujú. Esto es en Filipinas, no en Venezuela. O sea, tomaron imágenes de otro país para dramatizar la situación La nota. política de otro país, Ujú. ¿no? Igual lo que acusó López Obrador cuando les dice a los de Proceso que le sacaron una imagen con sea el rostro del fracaso. Sí. Eso es totalmente tendencioso, ¿no? Eso es una calumnia, eso no es correcto para ningún periodista y menos para una casa editorial Ujú. o una casa periodística, ¿no? Sí. Pero es muy claro, ¿no? Aquí de repente nos han sacado eso, que de repente nos sacan noticias aluciendo que son personas o lugares diferentes a los que se hace referencia. También ocurre mucho cuando hay catástrofes, ¿no? Sí. En el sismo del 2017 muchas imágenes aparecieron muy dramáticas, pero no Pero no habían sido aparte aquí. las hacían en un contexto Sí, del momento. peyorativo Ujú. hacia la gestión del gobierno, ¿verdad? Del momento. Entonces, no se vale que se usen ese tipo de medios para generar. Pero todo tiene un sentido. Por ejemplo, 11 hay que ponerle mucha atención. Sí. Él o la periodista se abstendrá de actuar como ayudante de la policía u otros cuerpos de seguridad. Solo se le pedirá que brinde a estos cuerpos información publicada por medios de comunicación. Ujú. Entonces, la única forma en que el periodista puede coadyuvar es publicando la nota, haciendo la noticia para que a partir de ahí sí pueda ser llamado y pueda tener que dar testimonio, O sea, sin hagan las violar la investigaciones. secrecía de su fuente. ¿Mande? O sea, hagan las O sea, las investigaciones. investigaciones. Pues para detener esta la policía, Está la policía. para detener esta la policía, los periodistas contamos historias en nuestro oficio. Entonces aquí dice este periodista, pues para detener, Sí, ¿verdad? Está la policía. El periodista está para contar historias. Si la historia es verídica, no es verídica y la cronología es real, ¿verdad? O tiene el tinte real de los hechos, pues es coincidencia. No se puede juzgar el trabajo periodístico como verdad. Los trabajos de Lidia Cacho o de la otra persona, Ana, no recuerdo su nombre, que me disculpe, la del oro o la del, pues todo lo que habló del robo de Pemex, ¿no? Ujú. Pues ellos hablaron de una historia. Sí. Y le ponían, hablaban de historia y mostraban documentos, fue una labor periodística de investigación. Y de ahí la toma pues el gobierno para ejecutar su propia investigación. La toma como un elemento a investigar. Y de ahí pues ya surge todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, ese es muy importante. 12, el punto 12 dice, él o la periodista mostrará solidaridad con sus colegas, sin renunciar a su libertad de investigación, información crítica, comentario, sátira y libertad editorial. ¿Y ahí qué dice el encabezado, hija, en el ejemplo? Queremos justicia. Periodistas protestan por asesinatos y violencia contra comunicadores. Y si se unen, sí. Cuando hay ataque a alguien del medio, se unen y lo defienden, ¿verdad? Eso no significa que no tengan que ser leales o éticos. Eso significa que deben de ser solidarios por principio universal de profesión. Sí. Tienen que ser solidarios con los suyos, con sus propios colegas, ¿no? Entonces, hasta aquí no tenemos ningún problema. Conflicto. Pero 13 es el más complicado. Y aquí hasta con rojo lo puse. Él o la periodista, ¿qué dice ahí en rojo, hija? No debe utilizar la libertad de prensa en beneficio de intereses de terceros y debe abstenerse de recibir cualquier provecho por la difusión o no difusión de información. O sea que el periodista no puede utilizar la bandera de la libre prensa para actuar a favor de un tercero, de forma ya deliberada. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Y debe de abstenerse de recibir cualquier provecho, eso hablamos de dinero, por la difusión o no difusión de una información. Lo que te decía yo en el programa pasado, ya te tengo agarrado, te voy a publicar la información para que de una vez se sepa todo lo que haces. No lo puedes hacer, necesitamos hablar, van, comen, regresan y hasta programa de radio le decían, pero todo a favor. Y todo lo que había investigado, pues ya se ocultó. ¿Y a cambio de qué fue? De dinero. De dinero.
Entonces aquí es donde el mercantilismo, la corrupción del modelo capitalista irracional empieza a surtir efecto. Aquí es donde muchos medios empiezan a corromperse, muchos periodistas, porque ven que sacan provecho de manera personal. Yo no puedo juzgar eso, porque también son gente que muchos arriesgan la vida, las condiciones de trabajo no son favorables, pero aquí entonces, aquí la ética es la que está fallando. La ética. Entonces, se repite, no debe utilizar la libertad de prensa en beneficio de intereses de terceros y debe abstenerse de recibir cualquier provecho por la difusión o no difusión de información. Quiere decir que todos los medios en el mundo que han recibido dinero para hacer su función en favor o en pro de algo, ocultar información o desviarla totalmente, pues prácticamente han faltado a la moral, a la moral y al a la código de ética de ética. su profesión. Entonces, no pueden ahora pretender que el público o que la opinión general de la sociedad les crea. No es a través de ese tipo de fenómenos como la sociedad les va a volver a creer. Si pierden credibilidad, pues han perdido mucho camino andado. Entonces, evitará o pondrá fin a cualquier situación que pueda dar lugar a un conflicto de intereses en el ejercicio de su profesión. Pues no cuando los dueños de una revista periodística pues son pues familiares del expresidente o sea, no puede ser, no puede ser que los directores generales del periódico y más pues, tengan intereses creados, ¿verdad? O haya ahí pues influencia directa sobre intereses comunes, ¿no? Sí. Entonces, esto no puede ser. ¿Qué más? Evitará cualquier confusión entre su actividad como periodista y la de la publicidad o propaganda. Bueno, entonces... Debe ser claro con lo que está... No, aparte dice, no, bueno, yo puedo hacer la publicidad, debe, o sea, aquí dice que debe evitará cualquier confusión entre su actividad como periodista y la de la publicidad o propaganda. O sea, porque hay actores públicos que por su arrastre o por su carisma o por su número de seguidores no pueden hablar en favor o en pro de algo más. No pueden hablar de un partido político ni de un candidato, ¿no? Hace años a Miguel Herrera creo que ya era técnico de fútbol y o Juan Manuel Márquez que salió a boxear en una pelea de campeonato mundial y en sus shorts traía o sus bermudas traía el escudo de un partido político. Entonces eso fue cuestionable, ¿no? O que Cuauhtémoc Blanco hablara o Miguel Herrera en pleno mundial hablara de un partido político. Eso es una figura pública que está aprovechando su imagen para tratar de hacer propaganda, que es la medida de hacer difusión en la política, y utilizando pues su círculo de influencia, ¿no? Su estereotipo, su liderazgo. Hay periodistas que lo tienen. Un periodista que tiene un gran número de seguidores y un periodista que es líder de opinión, que es bien aceptado en la sociedad. Imagínate cuando puede dar línea para un lado para otro, cuando puede hablar bien de alguien y quedar mal. Imagínate a Gutiérrez Vivó, que era uno de los líderes del periodismo hace varios años, cuando fue el único que le abrió las puertas de su medio de comunicación a López Obrador cuando era un luchador social, le costó la carrera en el país, ¿no? A Carmen Aristegui, el sexenio pasado, fue totalmente pues boletinada, no la querían aceptar ya en ningún canal. ¿Por qué? Pues porque atentó contra los intereses de grupos de poder. Entonces, aquí, ¿verdad? Pues lo más fácil era alinearte, como otros lo han hecho, y es a lo que le dicen acá ahorita de repente, ¿cómo? ¿Chayoteros? Que agarran chayote, ¿no? Evite, pues bueno, aquí dice una lista de periodistas que recibieron dinero público levanta polémica en México. Esto es que esto no debió ser. Estas gentes, de verdad les digo, deberían de estar ya sin estar operando en los medios, ¿no? Sin estar operando en los medios. Entonces, a ver, si nos quieres, tú nos quieres informar, hija. Bueno, aquí la nota referente a ese mismo encabezado. Ya es una nota que ya salió hace tiempo, ¿no? Según han informado medios de comunicación en la lista encabezada por el periodista Joaquín López Dóriga con 251.482.000 pesos. A ver,
Recibe este personaje 200, ¿qué? 51 2 millones. millones. ¿A cambio de qué? A ver, es líder de las noticias en el canal de Televisa. Ujú. Recibe esa cantidad de dinero. ¿Para qué lo recibió? Pues para hablar a favor de, o quizá ocultar Manejo de información. influencia de relación. No, para traficar con la información. No es otra. Esto es lo mismo que un criminal. Ujú. ¿No? Primero, porque se alinea y por recibir ese dinero, ¿verdad? Modifica su comportamiento periodístico, Así es. ¿no? Influye en su código de ética. Pero por otro lado, también le falla al pueblo y rompe con el principio número 1, que es que ante todo, Debe hablar con la verdad. ¿verdad? Y debe de estar orientado al que le informa, que es la población. Ujú. Por eso el presidente dijo que el inicio del periodismo, pues los Flores Magón y demás, que esos sí eran periodistas, bueno, pues porque estaban enfocados al pueblo. Y el periodismo surgió como una fuente que se revela, pues prácticamente se revelaba ante el autoritarismo de los gobiernos y trataba de difundirle a la sociedad lo que sucedía para que estuviera en conocimiento, porque era un pueblo desinformado, era un pueblo ignorante. Entonces el periodismo siempre ha tenido un enfoque de lucha social Ujú. en sus orígenes, ¿no? Siempre ha sido el medio que ayuda al pueblo a despertar conciencia, y eso es precisamente lo que no se debe de perder. Con los años también ese espíritu, pues yo hasta podría decir, eh, eh, ético del periodismo, pues se ha transgiversado, pero por la gran corriente capitalista, en donde ahora los intereses son más de grupo, donde el periodismo es un poder más de opinión pública que influye inclusive hasta en las encuestas, de tanto así que los medios de comunicación, los medios de difusión, pues son los que han puesto y quitado presidentes a través de el poder de la comunicación. Había un libro hace años que se llamaba Televisa el quinto poder. Entonces hablaban de que, por ejemplo, el primer poder era el ejecutivo, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El cuarto poder era el clero y el quinto poder ya era Televisa, ¿no? Ujú. O sea, y te hablaban, te decían, es un libro que salió hace muchos años, que tuve la oportunidad de leerlo, donde te hablaban de que pues ya los medios de comunicación tenían un poder tal porque ellos hacían todo, construían a un candidato. De hecho, en el manual en el marketing político Sí. hay un manual que dice cómo construir un candidato. Ujú. Entonces hay preceptos ideales de cómo debes de construir la imagen de un candidato. Recordarás cuando cuando asesinaron a Colosio, que el que no tenía de ninguna manera oportunidad para ser candidato era Zedillo, Así Ernesto es. Zedillo. Y que yo recuerdo que tenía problemas hasta para hablar en público, no era orador, no sabía manejarse en los medios, no tenía timing sobre las cámaras, las luces, y lo fueron puliendo. Y la televisora fue la que construyó esa candidatura y lo llevaron a la presidencia, pero una vez que envolvían a la gente, ¿no? Apenas salió palomeado para ser el sustituto de Colosio y ya decían que él era bolero de niño y que él desde bolero hasta, o sea, ya le construyeron su historia. Sí, para que la gente lo acepte, Para ¿no? que la Muy gente lo acepte. rápido. Entonces, pero imagínate el poder de influencia que tienen. Entonces, un periodista, un solo periodista, envuelto en una gran empresa, que recibe esta cantidad de dinero, pues es porque simple y sencillamente está utilizando su posición y por la lealtad y pues yo diría que la admiración del pueblo, ¿verdad? Su empatía con la población, está abusando de ese tipo de emociones para engañarlos. Entonces, si la gente lo ve y lo despierta, ahora con qué ética sale a la luz y da noticias y critica y juzga, ¿no? ¿Cómo va a desmentir esto? No, pues no ha Pues es dicho que nada. hay que ser cínicos. Sí, Como el no ha dicho presidente nada. ese que dijo, sí robé poquito, Pero pero fue poquito y volvió a ganar la presidencia. sí. O sea, esas son las cosas que no se pueden explicar, ¿no? Adelante. Entonces, Des- López Dórigas, ¿cuánto ganó? ¿200 qué? 251 millones. Bueno, es que imagínense, una persona lo que se llevó, nada más por su poder de influencia, por ser líder de opinión. Ujú. Ujú. Después está Federico Arreola del periódico digital Sendero con 153 millones. Ujú. Bueno, él con Federico Arreola con 153 millones y el periódico con 578.253 millones de pesos. Imagínate nada más tanto dinero. Después viene Enrique Krause con Clio y la revista Letras Libres con 140 millones y 80.000 pesos, perdón. ¿Cuándo nos iban a decir toda la putrefacción del sistema? ¿Cuándo nos íbamos a dar cuenta de todo lo que estaba pasando? Bueno, hasta el mismo presidente ha dicho, ni yo
me imaginé que estuviera tan podrido esto cuando ya le entré, ¿no? O sea, estaba por todos lados y en todos lados aparecen comunicadores, millonarios. Sí. Eso no puede ser. Esta es una profesión que te puede dar una calidad de vida media para vivir, pero no te vuelve estrella, ni estereotipo, ¿verdad? Ni referente social. O sea, no perteneces a esas luminarias. ¿Cómo es posible que yo sí los sea, ¿no? Así es. Y ahí tienes, ¿cuántos más? Oscar Mario Beteta, Beatriz Pajes. ¿Beteta cuánto? 74 millones. Pues, con uno que le den. Luego, ¿quién? Pajes. Beatriz Pajes con 57 millones. Claro. Cayo de Hacha, 47. Ese es el que aventaba madres y hablaba pestes y mira. Raimundo Rivapalacios con 31 millones. Es el de estrictamente Publimetro, personal. ¿no? Ah, no, bueno, el programa que tiene en el foro. Ajá. Ajá. Ricardo Alemán con 25 millones, Adela Micha 24 millones y Luis Soto con 23 millones. Fíjate nada más, ¿no? Y esos son unos, no sabemos todos los que son. Bueno, el 14. Él o la periodista no asumirá con ningún interlocutor un compromiso que pueda poner en peligro su independencia como profesional. O sea, un periodista, como todos estos que nos has mencionado, no asumirá con ningún interlocutor un compromiso que pueda poner en peligro su independencia como profesional. O sea, todos ellos lo hicieron. No lo respetaron, hicieron lo contrario, ¿sí? En cambio, sí respetará las modalidades de difusión que hayan acordado libremente, como en off, bajo anonimato o mediante embargo, siempre que estos compromisos sean claros e indiscutibles. Eso de en off significa que es voy a trabajar, pero sí bajo un anonimato, ¿no? Como por ejemplo la persona que entrevista a Obscura, a Nof, en una silla que la mesilla rota. La víctima, ¿no? ¿no? O el que entrevista a personajes del ámbito político, que él está en una parte oscura hablando, se ve que es una persona, pero nadie lo eso sería en off, ¿no? O que prácticamente lo hace de manera anónima. Lo hace. ¿Por qué? Porque son preguntas duras y puede generar molestia y la población lo puede ubicar y bueno, en fin, ¿no? Sí. Entonces, pero fíjense, aquí obviamente hablamos de Televisa y de TV Azteca como los dos grandes referentes. ¿De qué? Pues de la acogida de periodistas, que en este caso sí los asumen como interlocutores con un compromiso, obviamente. Que pone en peligro la independencia como profesional. Pues no son independientes. No, pero tampoco Jacobo Zabludovsky lo fue. En su momento. En su momento ya en radio sí comentó que él tenía que seguir la línea que le marcaba el gobierno y le marcaba su jefe Azcárraga. O sea, esto siempre ha sido así, ¿no? Sí. Siempre ha sido tole con el dedo. Entonces aquí podemos ver, en la carta, en el punto 16, ¿qué nos dice? 15, perdón. Perdón, 15. Todo o toda periodista digno de llamarse tal debe cumplir estrictamente con los principios enunciados previamente. No podrá ser obligado a realizar un acto profesional ni a expresar una opinión contraria a su convicción o conciencia profesional. O conciencia profesional. ¿Ok? Entonces, dice, somos más los periodistas que queremos la información, ¿no? Y finalmente, ¿verdad? Ya en el último punto tenemos: en el marco del derecho vigente en cada país, él o la periodista solo aceptará, en cuestiones de honor profesional, la jurisdicción de organismos independientes de autorregulación abiertos al público, excluyendo cualquier injerencia gubernamental o de otro tipo. Y precisamente eso es lo que es la FED, la FID, ¿sí? Entonces, en este punto, ¿qué nos dicen? Bueno, en este punto nos comentan que no puede el periodista estar aglutinado a ninguna agencia gubernamental o a alguna empresa de intereses que no sean los objetivos. Entonces, aquí cualquier periodista, repito, solo aceptará en cuestiones de honor profesional la jurisdicción de organismos independientes, no de organismos que pertenezcan a ninguna parte del sector del gobierno, del sector público, para que puedan mantenerse en hegemonía. Por eso las asociaciones son las que están surgiendo. Entonces el periodista sí puede estar asociado a un sindicato independiente, que no tenga intereses, pero tú sabes que los intereses se corporativizaron y bueno, aquí hay un gran problema también de saber cuáles sí y cuáles no.
Sí. Cuáles sí, cuáles no. Bueno, en resumidas cuentas, pues con esta carta moral a nivel mundial la FID trata de establecer cuál debe ser el patrón de conducta del periodismo. Entonces, bajo este criterio, pues sí podemos nosotros ya distinguir entre el periodismo que está siendo leal a su origen, ¿no? A su causa, y el periodista que es ético en el cumplimiento de su gestión. Y pues podremos ver que hay muchos que de plano no lo hacen, ¿no? Que la conducta a veces no es, deja mucho que desear, y que prácticamente no están cumpliendo con los preceptos. Aquellos medios que han recibido capital, pues increíblemente están fuera de este contexto, no merecerían ni siquiera ser llamados como tal, y por supuesto no deberían de estar ejerciendo ya la función. Un periodista que si le ha comprobado este tipo de fenómenos, bueno, pues ya debería de ser totalmente menospreciado por la sociedad, porque saben perfectamente bien que no cumple con su principal precepto, que es informar con la verdad. Con la verdad y de los hechos, y no desinformar. Entonces, en este caso, pues tenemos muchos desinformadores. Y bueno, sí es un gran riesgo también para el periodista, que sí es derecho, que sí está trabajando, pues dos fenómenos que están sucediendo. Las tecnologías lo están sacando de la jugada, ya no se está haciendo tanta labor de investigación, y los informadores de medios electrónicos, pues están tomando las notas y las están informando ellos, pero prácticamente ellos no son los que hacen la investigación. Pero fíjate, periódicos, aunque sea o formatos de periódico, o formatos de noticieros, de medios electrónicos, sí se ven huecos cuando no hacen labor de investigación propia. Entonces esa parte, ese espíritu del periodista no se puede soslayar, ¿no? Un buen periodista siempre va a ser alguien que hace su investigación y la exhibe, y que eso es lo que le da fundamento y fortaleza a su trabajo. Entonces, y tristemente un periodista se vuelve pseudo cuando recibe o cuando viola esta carta moral de principios éticos del periodista. Una pregunta, ¿esta federación de periodistas multa o hace algo cuando algún periodista no cumple algún punto de ellos? Los expulsan. O sea, es una agrupación donde todos tienen... Pero legalmente no puede hacer nada. No, pues no, o sea, legalmente si está permitido en el país, en su jurisdicción, que lo hagan, lo van a hacer. Por ejemplo, ahorita, ¿quién puede meter al bote a cualquiera de esos periodistas? No está tipificado en la ley, ¿no? Entonces, ellos pueden argumentar trabajo pueden ser remunerados por actividades profesionales, ni siquiera por una labor periodística, ¿no? Nunca te van a decir el objetivo real por el cual les dieron el dinero. O sea, no, tendría que estar tipificado, ¿no? Pero ahí hay derechos humanos que respaldan, pues te respaldan a ti como un libre profesionista, un libre pensador, un libre actuado, bueno, con una libre actuación. Entonces no es tan simple, tan sencillo, ¿no? Solamente que esté regulado en el marco jurídico que ese tipo de situaciones se deben de tipificar, pues podría ser, pero entonces ya no habría libertad de prensa ni de expresión. Por eso el presidente dice, aquí no se le va a perseguir a nadie, porque él pudo haber hecho alguna ley, modificar algún artículo, donde el periodista que incumpla con su labor con su hecho o su código de ética profesional como periodista, puede ser sancionado hasta con cárcel. Eso no puede ser así, porque es una condición moral, no una condición legal. Entonces esto es más bien una condición moral. ¿Quiénes son los que realmente deben de mostrar el rechazo? ¿Quiénes son los que deben de condenar esa actitud? ¿Y quiénes son los que los deben de mandar al exilio para no volverlos a utilizar, no volverlos a voltear ni a ver? O sea, ignorarlos por completo. ¿Quién? La población. La sociedad. Ellos son. Entonces, si la sociedad ya vio que ha habido gente que en abuso del uso de sus facultades como periodista se ha prestado a engañar a la población, pues no merece de la población el menor respeto. Sí. Y esto, más allá de que si seamos de izquierda o de derecha, pro-AMLOS o no pro-AMLOS, esto es un código de ética, y desde un punto de vista ético y profesional, y como académicos que también somos, pues también consideramos que la falta a la ética es algo que sea violenta, y que bueno, si no te va a castigar la ley porque no está tipificada, pues por lo menos que la sociedad despierte y que comprenda que esa pugna, esa lucha, no debería de existir. No hay divisionismos, no debe haber divisionismo en la sociedad, ni siquiera en medio del periodismo. Aquellos que han recibido dinero deben de agacharse y mejor quedarse callados porque le han fallado a su profesión. Y aquellos que nunca han recibido, ¿verdad? Por lo que quieras, a lo mejor porque nunca les tocó
poder recibir, pero nunca recibieron, esos tienen la frente en alto. Y tú te das cuenta después cómo de repente hay clasismo en los periodistas y algunos pues sienten que valen más y que son mejores porque tienen más poder económico o porque han logrado tener mayor riqueza material. Y eso no significa de ninguna manera éxito profesional. Entonces, tú puedes tener periodistas sumamente con ingresos precarios, pero excelentes periodistas, ¿no? Gente que no vende su dignidad por nada. Y eso es parte de lo que aquí se compromete. Entonces, esa es parte. Nosotros quisimos explicarles a ustedes por toda la serie de situaciones que se han venido dando con el periodismo. Y así que la próxima vez que ustedes escuchen un pleito entre medios, un pleito de un actor político, llámese como se llame, con un medio, pues ustedes recuerden que por ahí está la carta moral a nivel internacional, que pues más bien regula desde un punto de vista muy neutral, muy objetivo, cuál es el de verdadero deber ser del periodista. Y sobre eso ustedes, tú, yo y cualquiera de nuestros amigos que nos siguen, pues van a poder normar su criterio y nadie les podrá decir estás bien o estás mal. Porque como decimos, lo que es parejo no es chipotudo. Entonces, pues prácticamente ahí tenemos parte del escenario, ¿no? Así es. El escenario. Bueno, pues el día de hoy terminamos con este tema, espero les haya gustado, ojalá lo puedan volver a ver después. Recuerden de, por favor, seguirnos dándole clic que se suscriban en YouTube, Frecuencia CAT. Frecuencia CAD, ahí está ya. Sí, ojalá lo quité para que el ticket para que pudieran ver la imagen, pero ojalá se suscriban. Yo sé que nos ven muchas personas, pero hagan el esfuerzo, suscríbanse para que sean notificados cuando los programas salgan. Recuerden que Frecuencia CAD es una estación orgánica sin fines de lucro, auspiciada por el Centro de Estudios en Alta Dirección, con el único afán de todos los que participamos en tratar de llevar una voz que eduque, que informe, que oriente a la población desde un punto de vista netamente profesional y académico, ¿no? Pero también basado en la experiencia y en la práctica. Todos los que participamos en este proyecto tenemos capacidad y experiencia de lo que hablamos. Tal vez en este tema su servidor no, es el más neófito de todos, pero hacemos el trabajo de investigar y de tratar de transmitir lo que encontramos en temas que a veces yo no soy periodista de formación y bueno, pues no, yo no podría tener voz moral, ¿no? Para atacar ni para defender. Simplemente trato de comunicar lo que se encuentra en aras de crear un criterio más sano y más objetivo de los temas. Pero todos los que trabajamos en este proyecto lo hacemos por amor al arte, no somos comunicadores, como siempre lo he dicho, profesionales, pero le ponemos mucho amor y mucha entrega y eso, gracias a Dios, nos está ayudando para cada vez tener más seguidores en las diferentes plataformas como Facebook también, ¿no? Y bueno, pues ojalá sigan apoyando este proyecto porque es de corazón y es para todos ustedes, ¿no? Pues muchas gracias, Anita, ¿algo que quieras comentar? Gracias, no, al contrario, gracias. ¿No? Recuerden que aprendemos hoy todos los jueves de 8 a 9 de la noche, temas diversos, temas diferentes. Los sábados toda la barra desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, programación continua en diferentes tópicos de carácter legal, corporativo, de imagen ejecutiva, de empoderamiento hacia la mujer, un reconocimiento al género femenino, ¿verdad? Por todo su gran valor dentro de la sociedad, programas de carácter disidente sobre los temas de actualidad, en fin, económicos, en fin, son una serie de gamas. Los martes los espero yo con el programa Emprendete, que tiene que ver más hacia la libertad financiera, hacia la cultura de las finanzas personales y el éxito financiero y a la idea de negocio y cómo emprender, ¿no? Es un poco más ese tema y bueno, también está Sinergia los lunes. Que es, que habla sobre profesiones, sobre emprendedores, a partir de una visión de joven y experto, joven y experiencia, y el programa también de desarrollo humano de los viernes de transformación humana, que toca con la maestra Adi, que toca temas también de desarrollo humano, a partir del manejo pues del coaching de vida y del manejo de aspectos energéticos, ¿verdad? Impulsores CAT Querétaro los martes. Impulsores CAT Querétaro los martes también, donde entrevistamos a emprendedores de Querétaro y que se van incorporando a la networking de impulsores, que es también una networking social para pymes que hemos creado nosotros ya tenemos un año con esto, más o menos ya, donde hemos logrado conjuntar un grupo de emprendedores, tanto del centro de estudios como gente externa, que han hecho que se reúnen para sesionar como networking y generarse referencias y contactos. Y mi más sincera felicitación aquí a César Soriano y a Arturo Barrera, que son los que van al frente, son los líderes de este proyecto y están haciendo demasiado bien. No tengo más que reconocer públicamente el buen trabajo que están haciendo
y que incluso los pueden ver de 10 a 11 de la mañana los sábados a través de Frecuencia CAD en el programa Impulsores CAD, ¿no? Así es. Impulsores CAD. Entonces, pues como pueden ver, el CAD es una asociación civil, sí, que nunca recibió chayote, siempre estuvimos en contra de recibir dinero del gobierno, pero somos una institución educativa, ¿no? A nivel superior, con reconocimientos oficiales, que tiene en su objetivo de vida como tal y su misión, pues generar una educación de calidad con una visión social, Así es. ¿no? Siempre social, donde el dinero, ¿verdad?, no sea lo que determine, o la matrícula no sea lo que determine las decisiones. Primero lo académico sobre lo económico, siempre ha sido el lema, y lo más importante es lo que podemos hacer por la sociedad. Por eso el lema de que lo importante no es obtener el grado, sino lo que hagamos con él, ¿no? Aquí lo importante no es lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser. Ama no lo que eres, lo que puedes llegar a ser, y lo importante es ayudar a los demás. Entonces, esa es nuestra filosofía de trabajo, y de ahí surgió el proyecto de Frecuencia CAD, y también surgió el proyecto de Impulso Networking. Así es. ¿Sí? Entonces nos pueden seguir, y también el programa de Cultura de Libertad Económica y Éxito Financiero, que es un programa que desde hace muchos años se le da a los estudiantes con el afán de que se inviten a endeudarse, logren entender el concepto de la riqueza y que no estén compitiendo por marcas, por cuestiones materiales que lejos de hacerlos felices los van a les pueden arruinar la vida, ¿verdad? Así es. Bueno, pues muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo programa. Saludos. Excelente noche.